Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy lo vamos a dedicar a un tema que me encanta si me seguís en redes sociales o sois mis amigos lo sabéis, que son los parásitos. Es un tema que siempre me ha encantado, pero no de ahora, sino de cuando yo estudié farmacia. Teníamos varias asignaturas de parasitología y a mí me encantaban. Y sinceramente nunca le vi la utilidad más allá de la curiosidad que me generaban los ciclos de los parásitos. Nunca pensé que fuese a dedicarme a ello y que lo iba a tratar en consulta y que le iba a dar tanta importancia a ello. Como ya os he contado alguna vez, pues a mí en farmacia me encantaban algunas asignaturas que la verdad es que parecía que no tenían ningún tipo de relación y que incluso una vez terminada la carrera pues tampoco les di mucha importancia, como eran, pues parasitología, microbiología, a mí todos los bichos me encantaban, pero también inmunología me apasionaba y nunca pensé que de repente me iba a dedicar a esto, porque yo ahora lo analizo y en realidad lo que más trato en consulta son problemas inmunológicos, también digestivos, que esto justo no lo encontré en farmacia, microbiología, porque la microbiota ya sabéis la importancia que tiene cada vez más y me dedico y me paso el día viendo bacterias, virus, hongos y por supuesto pues infecciones de parásitos, que es de los que os vengo a hablar hoy. Es cierto que lo que yo estudiaba y de lo que vamos a hablar no tiene mucho que ver, porque cuando yo estudiaba parasitología nos centrábamos sobre todo en ciclos de parásitos súper complicados, porque al final tenemos que entender que los parásitos son microorganismos, o no tienen por qué ser micro, hay algunos que son más grandes, son organismos que quieren convivir, que quieren beneficiarse de nosotros, es decir, tampoco nos quieren matar, ¿vale? Quieren pues vivir en una simbiosis, que tampoco es directamente, es una parasitosis, en el que ellos se benefician del hospedador final. Entonces, bueno, tienen unos ciclos complicadísimos, algo que parece hasta ciencia ficción, porque es que de verdad es bastante complicado. Recuerdo que un año me dejé parasitología un tipo, no me acuerdo cuál, para septiembre, y yo venía al pueblo, estoy grabándolo desde el pueblo ahora, yo me venía aquí a pasar el verano y pues me bajaba mis apuntes a la piscina, que la gente pensara que no estudiaba porque además parasitología me resultó muy sencillo estudiarlo en la piscina porque yo me leía un ciclo y se lo contaba a mis amigos. Y decía, bueno, es que parecía que estaba contando pues una película. Y mis amigos, de hecho, a día de hoy se siguen acordando de algunos ciclos. No nos acordábamos exactamente de cuáles eran, pero yo siempre recordaba uno que lo acabo de buscar, que es un hongo que se llama Ophiocordyceps unilaterales, pero bueno, que no es lo importante. La cuestión es que era una historia en que las hormigas se volvían locas, este hongo, las esporas entraban a las hormigas y bueno, pues se volvían locas, zombies, que es como les llaman coloquialmente, y lo que hacían era trepar hasta la punta del césped, de la hierba, y al morder la mandíbula se les quedaba bloqueada y eso hacía, bueno, pues que a partir de ahí creciese el hongo y se lo comiesen el resto de animales. Bueno, era así un ciclo que dices, madre mía, cómo esto puede ocurrir en la naturaleza. Pero en la práctica, es a lo que vengo yo hoy, no es tan complicado y de hecho vamos a hablar de parasitosis en humanos y sobre todo de infecciones de parásitos en el tubo digestivo, cuáles hay, cómo es lo más frecuente, cuáles son los síntomas, aunque como veréis no es tan fácil, pero bueno, hay demasiados síntomas o signos que nos pueden orientar o hacer sospechar de que hay una infección por parásitos y sobre todo pues cómo lo vamos a tratar y cómo se tiene que enfocar esta mejora, porque muchas veces pues no se les hace demasiado caso o no nos tenemos en cuenta, no se nos ocurre, sobre todo pues en lugares más desarrollados como puede ser España, pensamos que esto, bueno, pues es algo más
pues de países en desarrollo, de sitios pues a lo mejor si hemos viajado. Antes era una de las preguntas muy típicas en la primera consulta, si habíamos hecho algún viaje. Pero a día de hoy tenemos que ser realistas. La globalización nos ha hecho que esto se haya difuminado y existen parasitosis en cualquier lugar. Y tenemos que entenderlo así y no ver como que algo que es raro, de falta de higiene, para nada. De hecho, está más relacionado con un problema de sistema inmune, de la capacidad que tenemos de responder ante estos patógenos y muchas veces incluso de la falta de entrenamiento, porque los parásitos no se entrenan y muchas veces no hay que tratarlos, que esto lo veremos, es muy habitual hacer pruebas, encontrar parásitos y tratarlo directamente, cuando es un gran error. De hecho, pues es algo que me encuentro a veces con enfermedades autoinmunes. Luego quiero hablar y profundizar en esto. Hay que saber bien cuándo tratarlas y cuándo no, porque de hecho muchas veces, pues nos protegen. Incluso se está viendo como posibles tratamientos para algunas enfermedades autoinmunes poner algún tipo de parásito que contrarreste esta respuesta. Bueno, para empezar vamos a clasificar los parásitos intestinales, de los que vamos a hablar hoy, en dos tipos, que son los protozoos, que son aquellos que son pequeñitos, yo me los imagino como huevitos muy pequeños, y luego los helmintos, que son los gusanos, las típicas lombrices que cuando éramos pequeños que nos decían que eran por comer dulces, ¿no? Pues están como estos dos tipos, y la importancia de esta clasificación es porque aunque son parásitos, son completamente distintos, actúan y hacen responder al sistema inmune de manera diferente y por lo tanto los síntomas pueden ser un poquito distintos, aunque como veremos los síntomas son muy difusos. Los síntomas más frecuentes son pues desde diarrea, que esto es pues habitual que un paciente con diarrea y diarreas continuas acuda al médico y acuda a consulta, pero también con estreñimiento, que esto ya no es tan habitual, pues porque pensamos que son parte de los hábitos, que a veces sí, pero muchas veces son consecuencia de algo que está ocurriendo. Pues también picor anal, sobre todo el nocturno, y también sobre todo en época de luna llena, bruxismo, apretar mucho los dientes, moverse mucho por la noche, incluso soñar raro, pérdida de peso, cuando no tiene mucho sentido, ¿no? Esa pérdida de peso que ocurre de manera de decir, es que no estoy haciendo nada para perder peso, mis hábitos no han cambiado, pero estoy perdiendo peso sin ninguna justificación. También ansiedad, depresión, todo lo que tenga que ver también con el sistema nervioso central afecta muchísimo. Histaminosis, con síntomas tanto de picor en la piel, de contracturas, de, rinitis, también dolores de cabeza. Bueno, pues todo esto, como veis, es muy difuso. No tiene por qué ocurrir todo, evidentemente. Y como siempre ocurre, pues muchas cosas son a nivel sistémico, a nivel externo, que no lo podemos a lo mejor relacionar directamente si no nos damos cuenta con un problema digestivo y con una infección parasitaria. Pero como os decía antes, también hay algunos datos clínicos, alguna cosa en los análisis que podemos observar y nos puede hacer sospechar que ahí puede haber una infección por parásitos, que es lo que yo suelo hacer al mirar los síntomas y los análisis. Si por ejemplo veo unos eosinófilos muy altos, además combinados con unos niveles de basófilos y de monocitos que también están un poco elevados, puedo sospechar de que hay parásitos si la clínica del paciente me hace sospechar. Haremos una prueba que luego os contaré qué prueba hacemos. Pero también, por ejemplo, una anemia nos puede también hacer sospechar de que hay un parásito. Aunque, pues como siempre os digo, también puede haber unos eosinófilos elevados porque la persona tenga alergia y estemos en primavera, o una anemia pues por otra infección o por una mala gestión y absorción del hierro, por ejemplo, permeabilidad intestinal o inflamación intestinal. Simplemente eso puede hacer que el hierro tampoco se esté absorbiendo. ¿Y cuáles son los factores que hacen que haya infecciones de parásitos intestinales? Por un lado, como os decía antes, la globalización. Antes solo lo veíamos esto en medios más rurales o en países más en vía de desarrollo. Pero no es solo eso, el aumento de infecciones por parásitos pues tiene varias causas. Y por un lado es la forma que tenemos de alimentarnos actualmente. Primero la ganadería, que normalmente y por desgracia utilizamos carne de ganadería intensiva de animales, que no están en las mejores condiciones y que por lo tanto pues infecciones de parásitos es más frecuente. En cuanto lo tenga uno es más frecuente tenerlo todos y pues tienen más parásitos que una carne de pasto. Si consumiésemos carne de pasto bien cocinada o congelada, seguramente no, os aseguro que las infecciones por parásitos son prácticamente inexistentes. También, pues alguna falta de práctica de higiene alimentaria, pues que no se realizan correctamente, pues los lavados, por ejemplo, de frutas y de verduras. De esto hablo en un episodio con Alba Ramírez.
Luego también, bueno, pues tener mascotas en casa, algo que antes no era habitual. Antes existía la ganadería, si tenían en casa ganado, pero estaba fuera de casa y, por ejemplo, si había perros, pues también estaban fuera de casa, ¿no? No eran esas mascotas como las que tenemos ahora. Y, bueno, pues las mascotas también son portadoras de parásitos. De hecho, a los perros, bueno, y a los gatos supongo que también, yo hablo de perros porque es lo que tengo en casa, se les desparasita de vez en cuando por esto. Y luego también, bueno, pues el consumo de pescados y carnes crudas, sin congelar, sin hacer las cosas correctamente, pues por ejemplo, esto es muy frecuente conocer el parásito del anisakis, muy frecuente en todos los peces, porque es que eso también lo puedo contar cuando hacíamos prácticas en farmacia de parasitología. Lo que hicieron fue ir a comprar pescado esa mañana y a cada uno nos dieron un pescado, no me acuerdo qué pez era. Y teníamos que sacar, pues no me acuerdo, pues 20 anisakis con unas pinzas buscándolo en las vísceras. Y todos teníamos un montón o sea, todos los pescados a día de hoy, por cómo están los mares y por cómo o sea, cuando se pesca, lo que se hace es quitar las vísceras, desviscerar a los pescados y se tiran al mar. En las vísceras es donde están los anisakis, por lo tanto se tiran al mar, vísceras que otros peces se comen, por lo tanto hay una reinfección continua y ahora mismo todos los peces tienen anisakis. Lo que tenemos que hacer es pues cocinarlos o congelarlos de la manera adecuada para evitar que ese anisaki llegue. Por lo tanto, bueno, pues o cocinarlo a alta temperatura, ya sea en el horno o en la plancha que se cocina del todo, o congelarlo durante varios días dependiendo de la temperatura del congelador para evitar ese parásito. De hecho, hay muchos vídeos de gente que se encuentra el anisaki porque al final es un gusanito en el plato, pero si se ha cocinado bien no va a pasar nada porque ese parásito ya está muerto, ¿vale? O sea, nos comemos el gusano porque evidentemente no desaparece, pero no es un parásito activo. Y bueno, pues también, aparte de todo esto de alimentación que os he dicho, pues otros problemas como tóxicos, como infecciones por metales pesados, de los que os hablaré en otro episodio. Y también, bueno, sobre todo por la situación de nuestro sistema inmune y de nuestro sistema digestivo. Pues aquí volvemos a repetir lo que os repito en todos los episodios como causas y factores de muchos de los problemas. Pues tener poco ácido en el estómago, hipocloridria, que muchas veces pues pensamos que lo que existe es una hiperacidez, un exceso de ácido, y esto ocurre muy pocas veces. La gran mayoría de las veces lo que falta es ácido, y como consecuencia pues ese poco ácido también pues producción de pocas enzimas digestivas, producción de poca bilis, producción, bueno, pues al final esto deriva en una disbiosis, en un desequilibrio de las bacterias en el intestino, incluso de inflamaciones en el intestino, de permeabilidad, de mucosas de poca mucosa, ¿no? De mucosas dañadas, el epitelio dañado, incluso también pues déficit de vitamina D, zinc, de estrés, pues de mala alimentación, como decíamos, de sedentarismo, del uso o abuso de medicamentos. Todo este contexto va a hacer que pues infecciones de parásitos se queden allí, ¿no? Es el ambiente perfecto para que los parásitos no solo pasen allí en contacto, porque eso va a ocurrir de forma continua, sino que crezcan y desarrollen y se establezcan ahí. De hecho, bueno, pues estar en contacto con ellos vamos a estar siempre. De hecho, es algo bueno porque al final es un entrenamiento para el sistema inmune y pues estar en contacto con la naturaleza, con animales, siempre os digo que es bueno y es en parte por esto. Pero bueno, cuando todo lo demás no está correctamente, no tenemos esos soldados preparados, esa barrera de defensa como es la mucosa o el intestino preparados y nos enfrentamos a un parásito, pues lo más normal es que crezcan, se desarrolle y genere todos los síntomas que hemos estado viendo. ¿Y cómo hacer para la detección de estos parásitos? Bueno, aquí viene uno de los grandes problemas. Cuando sospechamos de que hay parásitos, ya sea por los síntomas de los que hemos hablado antes, por ver en una analítica los eosinófilos altos, cuando hay sospechas de parásitos, lo que se suele hacer, o lo que yo veo que se hace desde la medicina tradicional, no solo seguridad social, sino también medicina privada, es que cuando hay síntomas así digestivos y nos hacen una batería de pruebas a ver qué encuentran, a veces, pocas, pero a veces, se hacen pruebas de parásitos. Estas pruebas de parásitos se hacen por microscopio, es decir, cogen una muestra de heces y lo que hacen es mirar al microscopio y a ver qué detectan. Esta prueba falla más que una escopeta de feria y tiene sentido,
Primero porque los parásitos son muy listos, como os decía antes, los ciclos de los parásitos son de ciencia ficción, son mucho más inteligentes que nosotros, son más antiguos que nosotros y se saben todos los trucos. Y no es que se sepan que una persona le está mirando por el microscopio, pero muchas veces no salen las heces. Y además tienen muchas formas, también tienen sus formas en quistes, formas resistentes, bueno. Por lo tanto, muchas veces en estas pruebas, en la gran mayoría de las veces, no aparecen. Muchos no son detectables, o sea, no son cultivables y entonces, pues muchas veces no salen. ¿Qué me encuentro en consulta? Bueno, pues personas que tienen con muchos problemas digestivos y vienen ya descartada la opción de que haya parásitos. ¿Por qué? Porque les han hecho estas pruebas y estas pruebas salen negativas. Para mí es contraproducente, primero porque, exacto, estamos tachando una vía, estamos pensando que esa vía ya está descartada, cuando en realidad lo que hemos hecho es una prueba que no es real. La mayoría de estas pruebas dan falsos negativos, es decir, pensamos que sale negativo y a lo mejor no lo es, o no lo sabemos. A mí cuando me llegan así, les explico a mis pacientes que esta prueba no es fiable, porque muchas veces no salen en heces y porque si saliesen en heces, justo en la muestra de heces que hemos tenido que coger, tenemos que encontrar ese parásito. Y sobre todo los protozoos son muy pequeños e incluso a veces en forma de quiste, pues es muy difícil detectarlo al microscopio. La prueba que hay que realizar es una prueba por PCR y de esta forma nos vamos a asegurar de detectar lo que estamos buscando. Y cuidado porque también tiene sus limitaciones y tenemos que conocer las limitaciones de todas las pruebas. Y es que al final yo con una PCR voy a encontrar si hay, pero de lo que estoy yo buscando. Es decir, yo voy a hacer una PCR, yo por ejemplo la prueba que mando, que la hago con el laboratorio Teletest, son 13 parásitos. Entonces, de esas heces, si hay algo de esos 13 parásitos, me va a salir. Pero no quiere decir que no pueda haber otros parásitos que hay más. Es verdad que esos 13 son los más frecuentes, pero tenemos que saber que existen más. Que por lo tanto aquí vamos a descartar parte, pero no quizás todo, ¿vale? Y por último vamos a ver el tratamiento. Y aquí llega otro también de los grandes problemas. Primero que tenemos cultura de tratar matando. Esa cultura médica que hay, pues hay una infección, antibiótico a muerte y se mata, ¿no? Hay cualquier cosa a cañonazos, matamos moscas a cañonazos y nos aseguramos de que desaparece. ¿Cuánto efectivo es esto? Bueno, pues en algunos momentos, en una neumonía, pues quizás una buena tanda de antibióticos nos vaya a asegurar, aunque destrocemos otras cosas, quizás el riesgo-beneficio, aunque yo creo que se puede hacer, nada más que teniendo en cuenta, bueno, pues todo lo que estamos destrozando para luego recuperarlo, pero quizás ahí el riesgo-beneficio nos viene bien, ¿no? Pero cuando se trata de, por ejemplo, de problemas en la microbiota, de un desequilibrio, de una disbiosis, o en este caso de una infección por parásitos, que no nos va a matar, simplemente que hay síntomas molestos a todos los niveles, lo mejor es pues ir poquito a poco y solucionar el problema desde la raíz, ¿no? Porque no necesitamos esa urgencia de tirar una bomba y matar todo lo que hay. Lo primero que tenemos que entender es que no siempre hay que tratar. Eso es un poco tema complicado y que yo sé que la gente que me escucha sois personas que, bueno, pues que os gusta este mundo o que incluso sufrís estos problemas. Entonces lo voy a mencionar, pero esto es importantísimo que lo tratéis con una persona que sepa, ¿no? Con un profesional que esté especializado en esto. Y es que no siempre hay que tratar. Y sobre todo cuando hay problemas de de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Bueno, pues el sistema inmune tiene varias vías de defensa, ¿vale? Dependiendo qué tipo tanto de enfermedad autoinmune como de infección tengamos, ya sea un virus, que es intracelular, ya sea un parásito, un hongo, una bacteria. Y bueno, las diferentes enfermedades autoinmunes tienen, pues cada una tiene una vía en la que se activa el sistema inmune y nos ataca a cada una de las partes que sea. Por lo tanto, si tenemos algún parásito que vaya por la misma vía, que active la misma vía del sistema inmune que nuestra enfermedad autoinmune, sí que tendría sentido tratar y mejorar ese parásito porque ese parásito nos va a estar todo el rato activando esa vía y puede ser que en esas activaciones nos esté pues produciendo más daños, más lesiones al órgano. Por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad de Hashimoto, una tiroiditis de Hashimoto, y mi sistema inmune está atacando a mi glándula tiroides, si yo todo el rato mantengo mi sistema inmune activo por esa vía, por tener un parásito, va a hacer que también esté activo atacando a mi glándula tiroides. Por lo tanto, en ese caso, sí que va a tener sentido tratar este parásito, que ahora vemos cómo. Pero si en cambio está activando la otra vía, la que no me ataca a mi tiroides, sino otra, quizás no es que no nos esté
haciendo daño, sino que quizás nos está tratando de defender, incluso nos puede servir como tratamiento. Actualmente se están viendo tratamientos de infectarnos con algunos parásitos de forma moderada y controlada para regular y moderar esa respuesta inmune. Por lo tanto, cuidadito, que a lo mejor los parásitos no pueden ser tan enemigos si los sabemos tratar y manejar bien. Pero bueno, como os decía, esto es complicadillo, hay que tener en cuenta muchas cosas y por lo tanto, pues siempre a un profesional en casos particulares. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es que no solo hay que tratar con antiparasitarios, lo que os decía antes, no hay que tirar a matar, no hay que empezar a disparar a lo que queremos matar, sino que hay que entender todo el contexto. Primero, hábitos, cambiar alimentación, no solo quitando algunos no nutritivos, sino que la alimentación sea muy densamente nutricional, que lo que comamos tenga muchos nutrientes, porque eso es lo que va a dar armamento a nuestro sistema inmune para poder funcionar. Si simplemente nos aportamos calorías, que es energía, pero no nutrientes, estamos cometiendo uno de los errores más comunes en la alimentación actual. Y luego, por supuesto, pues el resto de hábitos, ayudar al cuerpo a seguir unos ritmos circadianos, un buen descanso, contacto con la naturaleza, mejorar el sistema inmune a través tanto pues de todos estos hábitos como de algunos suplementos como pueden ser hongos medicinales, ejercicio físico, pues exposición al sol, todo esto básico. Pero luego también, importantísimo, antes de ponernos a tratar, recuperar mucosas, bajar inflamación intestinal, pues todo esto, pues recuperar la situación del intestino ideal para que, pues una vez que empecemos a tratar o a moderar, a reequilibrar esa microbiota, pues tengan casa, ¿no? Es como construir casitas, que es la mucosa donde van a vivir todas estas bacterias. Y luego ya, pues empezar a tratar de forma moderada, pues se puede hacer con semillas de pomelo, semillas de uva, la berberina, aceites esenciales en dosis moderadas. Todo esto nos puede ayudar a tratar y a modular esa microbiota y ese equilibrio y por lo tanto nuestro propio sistema inmune va a ser el encargado de matar esa infección por parásitos que nos esté generando tantos síntomas. Si en vez de hacer todo esto lo que hacemos es meter pues un antibiótico antiparasitario a muerte, nos va a debilitar más porque aparte del parásito también va a matar a bacterias, no estamos repoblando, no estamos dando energía al sistema inmune, por lo tanto nos va a debilitar más el sistema inmune y en cuanto entremos en contacto con otra cosa o si no somos capaces de matarlo del todo, estamos como dejando el sistema inmune más débil para que haya una reinfección de nuevo. Por lo tanto, y como conclusión de este episodio, es que tengamos en cuenta las parasitosis intestinales, que son causas muy frecuentes de molestias, de dolores, de síntomas generalizados y que a veces no los tenemos en cuenta, pero que sí nos han detectado parásitos y nos han encontrado que hay parásitos, que tengamos cuidado y que no hagamos lo típico de esto es lo que me pasa, voy a matarlo, porque es un hilo del que hay que tirar poquito a poco y solucionarlo poco a poco. ¿Vale? Que no siempre hay que tratarlo y por supuesto nunca hay que tratarlo a muerte, nunca mejor dicho, a matar. No hay que ir, sino que hay que decir, vale, tiene que ser como un síntoma, nos tiene que alertar de que haya parásitos ahí, nos está indicando que el contexto, que el terreno que tenemos no está bien trabajado, no tenemos un buen sistema inmune, no tenemos un buen sistema digestivo y que eso es lo que tenemos que mejorar antes de empezar a tratar, ¿vale? O sea que al final que haya parásitos es una alerta, un aviso de cuidadito, que aquí algo te está fallando porque para que haya llegado a haber un parásito que ha crecido es que las condiciones no eran las adecuadas para defenderte. Y con esto finalizo este episodio. El mundo de parásitos me encanta, podría incluso pues hablar de parásitos en concreto como podrían ser los helmintos o incluso la giardia, que es un parásito muy muy frecuente con muchos síntomas y muy molesto y además que se detecta muy poco, no sé por qué, los protocolos no están aún muy concienciados de la presencia de giardia y quizás me da para un episodio concreto, pero bueno, hoy simplemente quería dejar esta pincelada y hablaros de este mundo maravilloso de los parásitos que son tan molestos. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de este episodio y que, como siempre, me puedes ayudar dándole me gusta, poniendo comentarios en cualquiera de las plataformas donde escuches este podcast y compartiéndolos con tus amigos, familiares o incluso en tus redes sociales si te ha gustado y así me ayudas a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.